hermano me pregunta cómo hacer para defender la importancia y la sacralidad del matrimonio entre católicos, incluso practicantes, que sin embargo creen que el matrimonio es un vínculo que se puede romper. Este tema lo he abordado en múltiples ocasiones y lo he abordado con mucha claridad. Yo sugeriría a los hermanos que están interesados en alguno de los temas o en la opinión que tengo sobre alguno de los temas, como he abordado muchísimo de estos temas en ocasiones anteriores, ya que tengo varios años haciendo estos puntos de vista, que vayan a la página preguntasdefe.com, donde hay una base de datos de los temas que he abordado. Entonces uno pone el tema que está buscando, matrimonio, familia, aborto, etc. Y allí salen los puntos de vista o los segmentos de mi programa en EWTN cara a cara, en los cuales he abordado algunos de estos temas y los he explicado. Entonces, recuerden este recurso, preguntasdefe.com, en general para satisfacer estas dudas. Y sobre la importancia del matrimonio, he hablado en varias ocasiones y he abordado la importancia civil del matrimonio, es decir, la importancia que tiene el matrimonio para la sociedad desde el punto de vista civil, y he abordado el tema desde la perspectiva de la Iglesia Católica y del matrimonio como sacramento, es decir, la santificación de esa institución de origen divino. Entonces, al hermano que está preguntando sobre este tema y cómo argumentar, los argumentos los puede encontrar buscando el tema matrimonio en preguntasdefe.com. Sin embargo, hay algo que sí tengo que abordar en la pregunta que hace este hermano. Me dice, la mayoría de mi familia es una familia católica y muchos de ellos, buena parte de ellos, practicantes, van a misa. Es muy difícil explicarle el valor del matrimonio a alguien que se dice católico y que diciéndose católico no lo entiende, porque simplemente hay una desconexión total, sobre todo cuando este hermano que pregunta me pone como referente de dónde encuentra sus problemas argumentativos, en el hecho de que cuando él argumenta a favor de la importancia y de la santidad del matrimonio, usualmente le responden con anécdotas de lo mal que le fue al matrimonio de tal o cual, o una tía que le dice que fue traicionada en su matrimonio y que por eso hay motivo de divorcio, porque lo que estamos viendo es que aquí no hay una postura racional, sino emocional, ¿no? Entonces, es muy difícil abordar a alguien que se encuentra en un estado emocional en el que se dice católico, pero no acepta para nada la maravillosa y difícil doctrina del matrimonio como sacramento. Porque recordemos que la doctrina del matrimonio como sacramento se basa en el hecho de que el matrimonio, es decir, la unión de por vida entre un hombre y una mujer, en vistas a criar una familia, es una institución que es más antigua que la Iglesia Católica. Es una institución que Dios creó en el momento de la creación del mundo, cuando creó a un hombre y una mujer para que tuvieran hijos. Entonces, cuando la Iglesia nace de Jesucristo, varios miles de años después de la creación, la Iglesia lo que hace es reconocer la importancia de esa unión y declararla santa mediante un sacramento. Entonces, refuerza lo que Dios ya ha hecho, pero reconoce fundamentalmente que esa institución del matrimonio es una institución anterior a la Iglesia, que existe antes que la Iglesia, que ya había sido creada por Dios con esa intención, de un hombre y una mujer de por vida. Entonces,
Lo importante en una discusión de esta naturaleza es reconocer las dificultades de las múltiples circunstancias que llevan a un conflicto en el matrimonio. Desde la infidelidad hasta la enfermedad, la crisis económica, la incomprensión, la inmadurez, los conflictos y la violencia, las múltiples razones que llevan a la crisis de una institución. Y de las distintas circunstancias en las que la Iglesia encuentra que se puede declarar la nulidad de ese vínculo, es decir, que el vínculo nunca existió. Y ya he explicado en anteriores ocasiones la diferencia abismal que hay entre nulidad y divorcio. El divorcio es romper algo que existe, romper un matrimonio. La nulidad es declarar que ese vínculo nunca existió por vicios que existían antes de que este vínculo se realizara. Entonces, nosotros tenemos que comprender que al momento de defender el matrimonio, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, las dificultades reales que existen para que una persona diga el matrimonio para siempre es insostenible. No lo es. Si lo fuera, Dios no lo hubiera declarado así. Entonces, si estamos argumentando a un católico que se dice católico, que incluso, como dice el amigo, va a misa, hay que referirnos simplemente a las palabras del Evangelio, donde Jesús mismo le explica a los fariseos cómo era el matrimonio, cuando le preguntan a él si estaba bien Moisés en permitir la ley del rechazo, la ley de repugna de una mujer, para permitir a un hombre despreciar a una mujer con la que estaba casado para casarse con otra. Y la respuesta de Jesús, eso fue por la dureza de vuestros corazones. Moisés fue por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no era así. Y Jesús explica, al principio, Dios creó a un hombre y una mujer para que vivieran para siempre. Y por eso yo declaro que el que rompa ese vínculo está en pecado. Entonces, lo ha dicho Jesucristo, no es una interpretación de un papa o de un... Están en las palabras de Jesucristo en el Evangelio. Entonces, en estas palabras, la Iglesia encuentra el fundamento para decir, bendecimos esta unión con un sacramento, el sacramento del matrimonio. Y obviamente, normalmente las personas que justifican el divorcio lo justifican como una excepción. No dicen, todo el mundo debería divorciarse. Usualmente dicen, entre católicos estamos hablando, que es el caso que nuestro amigo nos pone, usualmente lo dicen, la ley está bien, pero mi caso es una excepción. Y hay que entender que un caso podría ser una excepción, efectivamente. Y por eso existe la declaración de nulidad. Pero lo más importante es comprender que la santificación del matrimonio como una institución de por vida entre un hombre y una mujer es una realidad, es lo que Dios desea. Ese es el matrimonio como Dios lo ha planeado. Y lo ha planeado sabiendo que somos seres falibles y que van a existir múltiples dificultades en el camino del matrimonio, como existen dificultades en cualquier vocación. Y que no existe la vida perfecta en este mundo. Y que en consecuencia está mal creer que el matrimonio va a ser como los cuentos de hadas en los que se casaron y vivieron felices y colorín colorado este cuento se ha acabado. Así no es la vida. Las dificultades comienzan con el matrimonio, no terminan con el matrimonio.
El matrimonio no es el fin de un recorrido, es el comienzo de un recorrido, el recorrido que va a marcar el resto de la vida. Y que de la fidelidad de los católicos depende que el matrimonio se preserve como una institución. ¿Por qué? Porque está siendo minimizado, ridiculizado y descartado en el resto del mundo. Simplemente no hay matrimonios. Ni siquiera es que el problema que hayan divorcios. Es que una cultura que dice, no, yo me divorcio. Entonces, para muchas personas se preguntan, bueno, si yo ya estoy conviviendo con esa mujer y tenemos un hijo y compartimos los gastos, etcétera, ¿para qué voy a ir a un sacramento que no significa nada? Porque al final lo puedo romper. Entonces lo que está sucediendo es que la gente no se casa. Y como no se casa, no asumen la responsabilidad de por vida. Y como no asumen la responsabilidad de por vida, el número de niños que hoy nacen fuera del vínculo del matrimonio, en los países más desarrollados, no pensemos solo en las regiones apartadas de nuestras naciones, donde sabemos que entre el concubinato y la maternidad soltera tenemos un número grande de personas, de niños que nacen fuera del matrimonio. No, eso está pasando ahora en Europa, donde las personas no creen en el matrimonio, no creen en ese compromiso. Y por eso es importante que nosotros entendamos que como católicos, la última institución que cree en el matrimonio como una realidad de por vida, sin excepciones, sigue siendo la Iglesia Católica. Y por supuesto, eso entre católicos debe hacernos llenarnos no solamente de sentido de responsabilidad, sino de un sano orgullo, porque en última instancia somos la última barrera que defiende esa gran institución que es el pilar y la columna fundamental de la civilización, que es la familia. Que tengas un buen día.